Hola, ¿qué tal? Un saludo a la gran familia de Amistad de Monterrey y a todos los que están sintonizando este programa. Y para los que están por primera vez, quiero presentarme, me llamo Rodolfo Garza y es un gusto para mí compartir la palabra de Dios para todos ustedes. Estamos viviendo un tiempo donde se presentan escenarios que tal vez no estábamos acostumbrados y a veces como que nos llevan a momentos de incertidumbre, de saber qué sigue, cómo le hago. ¿Sí? Y yo recuerdo cuando me casé, ahí en el altar con Adriana hice unos votos y yo le dije, te prometo serte fiel en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Y cuando hice este pacto con ella, pues fueron palabras muy bonitas, pero después en la vida se presentan estos escenarios. He oído a muchos matrimonios decir lo mismo, pero a la hora de que se presentan los escenarios, la abundancia, perfecto todo, pero la escasez como que ya no. Y esta es la forma en que usualmente suelen presentarse estos escenarios en la vida. Hoy quiero hablarte de las 7 vacas flacas. Y esta historia la encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 41, y es una historia muy interesante sobre la vida de José. Pero me voy a enfocar en el capítulo 41, desde el versículo 14. Yo quiero leerlo y quiero que prestes atención, porque de aquí va a salir el tema de las 7 vacas flacas. Dice aquí, entonces Faraón envió a llamar a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que tú oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios es el que da la respuesta propicia al Faraón. Entonces el Faraón le dijo a José, en mi sueño me parecía que yo estaba a la orilla de un río, y del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas en apariencia que pasían en el prado, y que las otras 7 vacas subían detrás de ellas. Eran flacas y muy feas de aspecto. Tenían totalmente extenuadas. Nunca había visto semejante fealdad en toda la tierra de Egipto. Es que vio algo tremendo este faraón. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y dice, y estas entraban en sus entrañas, pero no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las vacas flacas era aún muy mala, como al principio. Y en ese momento yo desperté. Vamos a orar. Espíritu Santo, te pido que me reveles la palabra. Te pido que tú hables por boca mía. Te pido que tú nos des luz y entendimiento y tú nos fortalezcas en estos tiempos. Y te damos siempre gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte, esta historia que habla del faraón teniendo estos sueños y que llega José y se los puede interpretar, sabiendo José mismo diciendo, es Dios el que lo va a interpretar. La interpretación era la siguiente, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y le da el consejo y le dice, mire Faraón, para protegerse yo le recomiendo busque a alguien que pueda mantener la abundancia en silos, lo que sobre, y para estar listos durante la época de escasez. Y el Faraón dijo, ¿sabes qué? La persona esa vas a ser tú, y yo siento que tú eres la persona idónea para esto, y lo nombró como el segundo de todo el imperio egipcio. Muy bien, hasta ahí va muy bien la historia. Vinieron los 7 años de las vacas gordas, estuvieron almacenando en los silos que José había mandado construir y llegaron las 7 vacas flacas, los 7 años de escasez. Y entonces a partir de ahí se dejó venir la gente buscando comida y abrieron los silos y empezaron a darles de comer, tal como lo había interpretado José del sueño del faraón. Ahora, cuando uno ve esto, yo quiero explicar cada una de estas vacas a lo que yo he podido entender. Sí, no lo tomen como doctrina, por favor, pero sí hay que apreciar algunas cosas que sacamos de la Escritura que nos puede dar luz y entendimiento. Saben, la primera vaca flaca que vino
a devorar. Ahí, esta vaca flaca viene y devora la fe. Devora la fe. La fe viene siendo el recurso dado por Dios. Romanos 12, versículo 3, dice que a cada quien nos dio una medida de fe. Esta medida de fe tú la tienes en tu corazón, pero la vaca flaca viene por ahí tratando de devorar esa fe que tú puedes tener. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, dice lo siguiente: y cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe? Esta es una pregunta que está haciendo Jesús a sus discípulos. Pero fíjense cómo la presenta. Cuando venga el Hijo de Dios. Es decir, Cristo prometió que va a volver a regresar. Va a venir una vez más por su pueblo. Viene por nosotros. Pero para cuando Él venga, creo que la interpretación de esta porción de la Escritura está en que la situación no va a estar muy buena, que digamos. Va a haber alguna situación bastante complicada donde la fe va a ser probada, va a ser estirada la fe. Y muchos van a abandonar la fe en Dios, la fe en la Biblia, la fe en el nombre de Jesús. Va a haber una escasez de fe. Por eso pregunta ahí, y lo dice así como entre dos mensajes: cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe? La va a estar buscando. Y aquí es donde dice que hallará fe, como dando a entender, la fe va a escasear. Y esa vaca flaca viene a devorar la fe. Exactamente en estos tiempos de adversidad. En cualquier situación viene a devorar la fe, y la cosa es no perder la fe. Ahí José abrió los silos para que pudiera haber abundancia de comida. Vamos a interpretarlo de esta manera. José abre el silo de la fe, porque Él hizo depósitos de fe durante la abundancia. Muchos de nosotros hemos oído la palabra, hemos visto milagros, hemos oído cosas extraordinarias. Eso fue la abundancia. Pero ahora en la escasez, cuando de repente no suceden las cosas tal como hubiéramos pronosticado o querido, de repente la fe se empieza a tambalear en algunos, espero que no en todos, pero en algunos, y empieza a escasear la fe. Y viene la vaca flaca a devorar la fe. José abrió los silos de la fe y dio fe a la gente. Aquí a los padres de familia les animo a que abran los silos de la fe y levanten el nivel de fe en la familia. La esposa puede animar al esposo a que reciba fe, o el esposo a la esposa o a los hijos a abrir el silo de la fe y hablar palabras de fe para que la fe de los demás sea edificada. Esa es una de las más importantes funciones que tenemos en este tiempo de estar en casa, ¿sí? Así es que esa vaca flaca, cuando viene a comerse la fe, vamos a estar muy atentos a que no lo haga, que no nos robe la fe que tenemos. Vaca flaca número 2. La vaca flaca número 2 es la vaca que viene a robar la esperanza. La esperanza. Aquí en el libro de los Hechos nos habla una historia muy interesante de la vida de Pablo cuando iba rumbo a Roma, y lo acompañaba ahí también Lucas. Lucas, el autor del Evangelio de Lucas, y Lucas, que es también autor del libro de los Hechos, lo acompañaba en este barco. Había muchos pasajeros y ahí de repente se encuentran en medio de una gran tempestad. Y en la medida que están en la tempestad, dice aquí en el versículo 20, Hechos 27, 20, dice lo siguiente, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Llegó la vaca flaca, número 2, a devorar la esperanza. Lucas está escribiendo él en primera persona. Habíamos perdido, se incluye él. Y este hombre que había escrito y había creído y había oído tantas cosas de Cristo, de repente en medio de la tempestad perdió toda esperanza. Entonces hay que entender esto, que en la época de la abundancia tenemos esperanza. La esperanza es porque pueden funcionar muy bien las cosas, pero cuando se va haciendo cada vez más angosto el camino, la esperanza como que se empieza a refinar, empieza a tomar otra dimensión.
La esperanza de la que estamos hablando no es solamente una esperanza de la vida diaria. Estamos esperando algo que va más allá de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es encontrarnos con Él. Nuestra esperanza es estar con Él tal como Él lo dijo. Voy a prepararles un lugar, volveré por ustedes y los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Esa promesa nos produce esperanza, pero no debemos de dudar. Es decir, la primera vaca que se roba la fe, cuidado que no te la quite. Y número 2, no perder la esperanza. Nuestra esperanza no es circunstancial. Nuestra esperanza mira más allá del umbral de esta vida. Ve para allá, ve para la eternidad. Así es que esa segunda vaca viene a robar la esperanza. José, usando la ilustración, sabía que la gente estaba desesperanzada. José abre los hilos y produce esperanza en la gente. ¿Por qué? Porque José administró y acumuló esperanza durante esos años de vacas gordas. Para el tiempo de las vacas flacas, la gente está desesperanzada. José abrió abundantemente la provisión de esperanza para los demás. Nosotros tenemos que transmitir esperanza a los que nos rodean. Esperanza a nuestros amigos, esperanza a la familia, una llamada telefónica que produce esperanza a los demás. Lo mejor está por venir. Esta es una declaración que el hermano Wayne Myers lo usa muy seguido y me produce esperanza cada vez que lo dice. Lo mejor está por venir. ¿Lo puedes decir conmigo? Lo mejor está por venir. Eso produce esperanza, ¿sí? Vaca flaca número 3. La vaca flaca número 3 es la vaca que viene a devorar los dones del Espíritu Santo. Sí, viene a devorar los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo, acerca de los dones del Espíritu Santo, no quiero que los ignores. Quiero que sepas, quiero que estés enterado. O sea, él tenía una preocupación que había un descuido, una ignorancia de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo nos han sido dados, los tenemos al alcance. Dios ya nos los entregó y los podemos disfrutar. Durante la época de la abundancia podíamos hablar en lenguas y podíamos profetizar y podíamos orar por enfermos y podíamos orar por milagros. Y en la abundancia estamos viendo los milagros y los hemos visto suceder y decimos gloria a Dios. Pero cuando empieza a llegar la época de la escasez, la época de la dificultad, la época de los retos, de repente como que aquellos dones ya no los usamos, ya no acudimos a ellos, ya no los practicamos, no los ejercemos, pensamos que ya no funcionan para este tipo de tiempo. Y entonces ignoramos esos dones y la vaca flaca viene y se devora esos dones que nos habían sido dados por Dios. Entonces el apóstol Pablo está preocupado y dice, no quiero que los ignores, especialmente en esta época. Tienes que volver a ellos, tienes que practicarlos más que nunca. El de sabiduría, el de ciencia, el de fe, el de milagros, el de sanidades, el de discernimiento de espíritus, el de profecía, el de lenguas, el de interpretación. Todos estos dones tienen que mantenerse a flote. Pero viene la vaca flaca y dice, no, tú no puedes orar en lenguas. No, tú no puedes orar por enfermos. Tú no te portas bien. Tú no estás ungido para eso. Y la vaca flaca viene y devora estos dones, especialmente en estos tiempos. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar listos y decir, estos dones son para este tiempo. ¿Qué hizo José? Imagínate José en la abundancia tenía estos dones operando. En la escasez abrió los hilos porque la gente era ignorante de los dones del Espíritu Santo. Y José lo que hizo fue compartir los dones con ellos. Compartió los dones, los impartió. No nada más de él hacia ellos, sino que se depositaban para que ellos pudieran disfrutarlos. Ojalá me entiendan la ilustración que estoy usando. Este es lo que debemos de hacer nosotros ahora, impartir los dones a otros, usarlos, pero además impartirlos. Viene la gente y yo abro los hilos de mi corazón para impartir los dones del Espíritu Santo. Vaca devoradora, vaca flaca, número 4. Esta vaca viene a robar el fruto del Espíritu Santo.
Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, podemos acudir al libro de Gálatas en el capítulo 5, donde nos habla aquí el apóstol Pablo de estos 9 aspectos del fruto del Espíritu. Dice aquí en el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu, y empieza a hablar de lo que está compuesto este fruto. Sí, pero la vaca flaca, la devoradora, viene aquí y se come el amor. De repente en la abundancia podías amar cuando íbamos bien, te prometo amarte, ¿verdad? En la abundancia y en la escasez. Bueno, pues en la abundancia amábamos muy fácilmente, pero llega la escasez y ¿dónde está ese amor? ¿Dónde está ese amor a Dios para empezar con todo? Algunos ya se enojaron con Dios. ¿Dónde está ese amor hacia tu pareja, hacia tu esposo, tu esposa? ¿Dónde está ese amor hacia tus padres o hacia tus hijos? ¿Dónde está ese amor hacia la palabra? ¿Dónde está ese amor? La vaca flaca viene y se lo empieza a comer. ¿Dónde está ese gozo? La vaca flaca viene y se come el gozo. Y de repente estás irritado y enojado y te está robando el gozo y tú estás viendo cómo te está despojando. Te roba tu paz. Viene la vaca flaca esta y empieza a robarte la paz. Y el fruto se lo está devorando. Se lo está devorando, te lo está quitando. Sí, la paciencia, ya no tienes paciencia, quieres las cosas rápidas como antiguamente venían, ahora ya no sucede así. La benignidad, dejas de ser bueno y te vuelves egoísta. La bondad, ya no eres bondadoso, ya no das, ahora te lo guardas, ahora lo escondes, ahora nos volvemos mezquinos en estos tiempos cuando debemos de entender que esa vaca flaca nos está robando el fruto del Espíritu, la mansedumbre, de ser, además de poder tener el poder para hacer cosas, no abusamos de ese poder, sino lo administramos con amor, con ternura, ¿sí? La templanza, el dominio propio. Todo esto debe de ser cuidado. Esta vaca flaca viene a comerse el fruto del Espíritu. Imagínate en los tiempos de José, todo lo que él tenía en la abundancia y luego lo administró y lo puso en silos para los tiempos de la escasez. Y cuando llegó la gente, abrió los silos. Déjame decirte, en estos tiempos debemos de abrir los silos del corazón. Empieza a tener que amar. Empieza a gozarte, aunque no es alegría, pero puede ser gozo. El gozo ya no depende de nada, el gozo depende del cielo. Y es un gozo que es algo sólido, es real, y te puedes gozar, ¿sí? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es la que Cristo nos da. Y luego una paciencia, y empiezas a abrir tu silo, y empiezas a impartir estas cosas con los que te rodean. ¿Por qué? Porque tenías esa provisión interna. La vaca flaca va a querer comerse de los demás y la gente está desesperada, la gente no se ama, la gente no hay gozo, está triste, la gente no tiene paz, están angustiados, la gente no tiene paciencia, se desesperan, etc. Todo esto habla de lo que es sin Cristo y cómo la vaca flaca los está haciendo trizas, los está destruyendo. Sin embargo, nosotros en Cristo tenemos el silo lleno del Espíritu Santo. Así es que cuidado con esa vaca flaca número 4 que se come el fruto del Espíritu. Vaca flaca número 5. Esta vaca flaca viene a devorar la palabra. Devora la palabra. Ahora sí, tú estás en tu tiempo devocional, leyendo la palabra en los tiempos de abundancia. Meditabas en la Escritura, la recitabas, tenías la memoria de la Escritura, lo depositabas en tu corazón, esa palabra, pero llegó la escasez y te empezaste a afanar, y te empezaste a preocupar y a descuidar, y vino la vaca flaca a devorar la palabra para que ya no le creas a la palabra, para que ya no te alimentes de la palabra, y entonces esta vaca flaca que devora la palabra empieza a hacer estragos en tu vida espiritual, te empiezas a secar, porque la palabra es un nutriente indispensable para nuestro espíritu. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso viene en Mateo 4:4. Tienes que entender que esta palabra, la vaca flaca, número 5, quiere comerse la palabra. Lucas capítulo 8, del 10 al 12, dice, esta es la descripción de la parábola. Cristo está hablando de una parábola a sus discípulos.
Y les dice, la palabra es la semilla es la palabra. Está enseñándoles a través de esta ilustración de esta semilla que es la palabra. Dice, luego viene el diablo y la roba para que no creas y te salves. El diablo está viniendo, esa vaca flaca número 5, viene para robar la palabra para que no creas, para que no tengas el depósito de fe. Y viene también a robarte para que no te salves. La palabra salva, la palabra te asegura. La palabra salvación del griego es una palabra que abarca muchas cosas, entre ellas seguridad, provisión, salud. Implica muchas cosas esa palabra salvación. Y cuando viene esta vaca flaca a robar la semilla, está atacando la médula de tu ser, lo que tú eres. Y ahí es donde tú tienes que cuidar. Aquí en este caso estamos usando el ejemplo de José en la época de la abundancia. Ahí tenía la palabra, la meditación, lo que tú gustes y mandes en la abundancia. Pero llegó el tiempo de la escasez, pero los silos estaban llenos. Nosotros tenemos que tener el silo de nuestro corazón lleno para la época de la vaca número 5, la vaca flaca que viene a robar la semilla. Vamos a tener tanta abundancia de palabra que va a salir del corazón, y esta palabra es alimento espiritual y es lámpara a los pies y es espada del espíritu. Esta palabra tiene un poder tremendo que va a defender y va a equipar a la gente que nos rodea. Padre de familia, lee la palabra en tu casa. Ten tiempos devocionales familiares. Tenemos que aprender a tenerlo. La palabra es vital. Nuestros niños tienen que aprender la palabra desde temprana edad, como Timoteo lo dice ahí Pablo en sus epístolas, hablando de Timoteo que meditaba en esa palabra, como Josué que meditaba día y noche. En el capítulo 1 de Josué lo dice, la palabra, no soltar la palabra, meditar en ella, porque ese es tu alimento, esa es tu espada, esa es tu lumbrera, esa es la guía, es tu brújula en esta vida. Esa vaca flaca número 5 quiere devorar tu brújula, quiere destruir tu espada, quiere comerse tu nutriente vital para tu espíritu. No te dejes, defiende esa parte, ten tu silo lleno y dale a los que no lo tienen. Vaca flaca número 6. La vaca flaca número 6 viene aquí en 1 Samuel capítulo 3, algo muy interesante. Cuando uno lee esta parte, encuentras una relación directa entre la palabra y la visión. La vaca flaca número 6 viene a devorar la visión. Se come la visión. Y sin visión, el pueblo perece. El pueblo se pierde. Necesitamos visión. Un padre de familia tiene que ser el líder de la casa y tiene que tener visión. La esposa tiene que tener visión y los hijos tienen que captar visión. Es importante esto. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Noten la relación. Escaseaba la palabra, no había visión. Cuando viene la vaca flaca a devorar la palabra, la visión se empieza a escasear. También se empieza a desaparecer la visión, se empieza a perder la visión. La vaca flaca número 6 se come la visión. No quiere que tú tengas esa visión. Ahí en la época de la abundancia podíamos disfrutar la visión, ¿sí? Y caminábamos con una gran visión. Pero cuando las cosas cambian y todo empieza a tomar otro curso, de repente dudamos de la visión, dejamos la palabra, nos enfocamos y nos preocupamos, nos hundimos a veces en ansiedad o en alguna angustia o en alguna desesperación y nos olvidamos de Dios y dejamos de buscarlo en su palabra y empezamos a perder piso, empezamos a perder la visión. Y la visión es necesaria, es vital, especialmente en estos tiempos. Tenemos que tener una visión y esa viene de la palabra de Dios.
Acá dice, lo leímos, 1 Samuel 3, escaseaba la palabra, no había visión con frecuencia. Hay una relación directa. Es como que trabajan juntos estas dos vacas flacas, la que se come la palabra y la que se come la visión. Nosotros tenemos que entenderlo. La palabra es mi fuente de visión. Yo recibo visión cuando leo la Escritura. La Escritura me aclara la visión, me ayuda a verlo. En los tiempos de José tenían una gran visión, la abundancia. Llegó la escasez, la gente no tenía visión. Imagínate una multitud de ciegos que no sabían para dónde ir, que no sabía su derecha de su izquierda. Y José abre los hilos y sale una luz que les da visión a las personas. Esa visión que ellos necesitaban para poder ver y saber a dónde iban. Esa es la visión que necesitamos. Esta visión viene de la palabra. Esta vaca flaca número 6 se quiere comer la visión. No dejes que se la coma. La visión que Dios te ha dado, manténla. La visión que sale de la Escritura, créele, síguela. Esa visión que viene en tu iglesia, esa visión que te está transmitiendo el liderazgo a tu vida, es vital para que tú sepas hacia dónde vamos con las cosas del Señor. Es Cristo en nosotros. La visión es vital. No dejes que la vaca flaca número 6 se coma la visión. Vaca flaca número 7, y con esta terminamos. La vaca flaca número 7 es esta vaca que viene y es la que se come el fuego que hay en tu corazón. Sí, esta vaca flaca come fuego. Se come el fuego del Espíritu que está en ti. Apaga el fuego que está en ti. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:6 le dice ahí a su hijo espiritual Timoteo, dice, por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego que está en ti. Le está diciendo, Timoteo, hay una vaca flaca por ahí que va a venir a devorar tu fuego. No permitas que se apague ese fuego. Ese fuego es vital. Necesitas mantener el fuego del Espíritu Santo en ti. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice lo siguiente también, no apaguéis al Espíritu. Esto es algo que sucede cuando pecamos, cuando nos distraemos, nos envolvemos en las cosas del mundo, en los negocios del mundo y pensamos que primero voy a atender esto y ya cuando tenga tiempo regreso con Dios. Estamos apagando al Espíritu. Cuando estamos sentados viendo un programa que no conviene, estamos apagando al Espíritu. La vaca flaca está ahí directamente en tu sala y se está comiendo el fuego que tienes en tu corazón. No dejes de mantener avivado el fuego del Espíritu en ti. ¿Cómo lo mantengo en fuego? Pues avívalo orando en el Espíritu, orando en lenguas. Es una forma de avivarlo. Alaba a Dios, pon música de alabanza en tu casa, mantén el fuego en tu corazón. Porque esta vaca flaca no se toca el corazón. Esta vaca flaca viene directo y devora fuego. Se acaba el fuego. Hay mucha gente que se está apagando su fuego, su pasión por Cristo, su pasión por su palabra, su pasión por predicarlo, su pasión por evangelizarlo. Se apaga esa pasión. Esa vaca flaca está detrás de los hijos de Dios, tratando de devorar toda la abundancia que teníamos. ¿Dónde está aquel evangelismo que tenías en la época de la abundancia? ¿Dónde está ese amor, ese primer amor que tenías? Amor a la palabra, amor a las almas. ¿Dónde está ese fuego, ese amor, ese fuego que salía por todos los poros de tu ser, que eran lenguas de fuego? ¿Dónde está ese tiempo de oración en lenguas de violencia que había en tu corazón? ¿Dónde quedó todo eso, esa abundancia? Vienen las vacas flacas y esta vaca, la séptima, esta vaca número 7, la vaca flaca, va detrás del fuego. Es un bombero, quiere apagarlo, no quiere que haya ese fuego. Pero tú tienes que mantener el fuego. Cuando José tenía la abundancia, había fuego en su corazón. Administró y lo retuvo. Y luego llegaron la época de las vacas flacas y abrió los silos. La gente que no tenía fuego se incendió. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Pedro estaba en la presencia de Dios y luego llegó la escasez. Jesús muere en la cruz.
resucita y sube a los cielos y están en el aposento alto y de repente viene el fuego y él tiene lenguas de fuego. Y cuando sale el silo del corazón de Pedro y abre la boca, 3,000 personas se incendiaron por el fuego del Espíritu Santo. No dejes que esa vaca flaca número 7 devore tu fuego. Es un fuego puesto por Dios en tu vida. Cuida ese fuego. No debe de apagarse, jamás. ¿Sí? Bueno, ya concluí mi mensaje y ahora yo quiero orar contigo. Quiero que me acompañes en esta oración, ¿sí? Y prepara tu corazón para Cristo. Ama a Cristo con todo. Créele. Nuestra esperanza es Cristo. El que nos proveyó los dones es Cristo y el que opera a través de nosotros es Cristo. El que nos da el fruto del Espíritu y nos mantiene para que seamos como Cristo es Cristo mismo, ¿sí? Y cuando viene la situación complicada ahí de la palabra, Cristo es la palabra hecha carne, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Cristo está con nosotros, Cristo está aquí, ahí en tu corazón. Sí, mantén esa palabra viva en tu corazón. Y luego seguimos diciendo la visión gloriosa que vio Juan cuando estuvo ahí en la presencia y vio esa visión. O la que vio Moisés en la zarza ardiendo y vio una grande visión, dice ahí en Éxodo 3. Esa visión gloriosa que tú y yo veremos en aquel día, cuando estemos en la presencia eterna del Señor. Él es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Y al final, tener claro de que ahora en nosotros el fuego del Espíritu nos permitirá convivir con nuestro Padre, que es fuego consumidor. Qué dicha saber estas cosas. Qué bendición poderlas retener y disfrutar. Amén. Así es que quiero orar contigo y tú puedes hacer esta oración conmigo. Vamos a hacerlo juntos y decirle: Padre Santo, te doy gracias por salvarme, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y creo también que Dios lo levantó de los muertos. Quiero pedirte que me llenes de fe, de esperanza. Quiero pedirte que me llenes de los dones del Espíritu Santo, Señor. Lléname de ti, Espíritu Santo. Quiero pedirte que el fruto del Espíritu se manifieste a través de mi vida, diariamente, donde quiera que yo ande. Quiero pedirte que tu palabra permanezca en mi corazón siempre. Y quiero pedirte que me pongas colirio en mis ojos para tener una visión gloriosa, así como dijimos a principios de año. Este es el año del 2020, la visión perfecta, la visión clara, la visión que nos permite ver de lejos. Ayúdame, Señor, a tener esa visión. Y quiero pedirte que se mantenga el fuego de tu Espíritu. Aviva el fuego, Señor. Sopla en mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. A Cristo sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios te bendiga. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo esté contigo y con los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos después.